Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6, 10ª parte, Dios y las riquezas. Te invito a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes hoy el privilegio de andar a tu lado. Ayúdanos, Señor, en el desempeño de todas nuestras tareas. Que nuestra relación contigo crezca cada día más. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos de maldad. Y ahora, Señor, que abrimos la Escritura para estudiar esta sección del capítulo 6 de Mateo, pedimos de que la bendición de lo alto sea sobre nosotros, que podamos tener entendimiento y sabiduría para comprender más y más de tu palabra. Gracias por estar a nuestro lado, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que en el Sermón del Monte el Señor establece algunos principios importantes de su reino y nos lleva a corregir lo que es la visión, si nuestro ojo es bueno, si nuestro ojo es malo, pues Él espera que nosotros podamos tener una visión correcta de las cosas. Entonces ahora nos pide tomar la decisión sobre lo que va a regir completamente nuestra vida. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recuerden que estamos en el contexto de ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál es la visión correcta que tenemos acerca de la vida? Ahora, para un mundo donde las personas tienen dos trabajos para tener recursos suficientes para vivir, este versículo suena un poco extraño, pero quizás estas palabras tengan más sentido si vemos cómo la entendieron los que escucharon a Jesús decirlo. Berkeley nos dice que la palabra que se traduce como servir viene del griego doulewein, y esta palabra viene de doulos, y doulos es un esclavo, y doulewein quiere decir ser esclavo de alguien. La palabra que la Reina Valera traduce como señores es esquiros, que viene de kiros, y es la palabra que denota absoluta propiedad. Comprendemos mejor el sentido si lo traducimos. Nadie puede ser esclavo de dos amos. Cuando vemos el término que se usa es el de esclavo, y debemos recordar que el esclavo en la antigüedad era algo que la persona tenía, así que pertenecía a alguien. Tenía absoluta propiedad y dominio sobre el esclavo. Obedecía absolutamente lo que le decía su amo. Bajo ese matiz, es muy difícil que un esclavo tenga dos amos, y más si estos amos tenían diferentes intereses. En el ámbito espiritual, somos llamados a ser siervos del Señor. Él debe tener absoluto dominio de nuestra vida. No es posible compartir nuestra vida con Dios y con el diablo al mismo tiempo. O somos del uno o somos del otro. Elena de White nos explica: Cristo no dice que el hombre no querrá servir a dos señores, ni que no deberá servirlos, sino que no puede servirlos. Los intereses de Dios y los de Mamón no pueden armonizar en forma alguna. Donde la conciencia del cristiano le aconseja abstenerse, negarse a sí mismo, detenerse, allí mismo el hombre del mundo avanza para gratificar sus tendencias egoístas. A un lado de la línea divisoria se encuentra el abnegado seguidor de Cristo, y al otro lado se halla el amante del mundo, dedicado a satisfacerse a sí mismo, siervo de la moda, embebido en frivolidades, regodeándose con placeres prohibidos.
a ese lado de la línea no puede pasar el cristiano. Esto está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 80. Así que el Señor es claro en determinar que en lo que atañe a la vida del esclavo no se puede servir a dos amos. De la misma manera, no podemos tener dos señores que gobiernen nuestra vida, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. Varias lecciones que debemos tomar de este pasaje. Número 1. No es posible servir a dos señores, así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo tiempo o concentrarse en dos ideas a la vez. El que intenta servir a Dios con el corazón dividido es inestable en todos sus caminos. En segundo lugar, no hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, en realidad y para fines prácticos, está de parte del diablo. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Dios y a las riquezas porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven a las riquezas son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. El apóstol Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que según el apóstol Pablo, no hay posición media. No podemos servirlos a los dos a la vez. O somos siervos del pecado o somos siervos del Señor. Pero además de eso, no somos observadores del conflicto, somos parte del conflicto. Ellen G. White lo explica de la siguiente manera. Nadie puede ocupar una posición neutral. No existe una posición intermedia en la que no se ame a Dios y tampoco se sirva al enemigo de la justicia. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, obrar por medio de sus facultades y actuar por sus habilidades. Ellos deben someter su voluntad a la de Cristo y obrar con su espíritu. Entonces, ya no son ellos los que viven, sino que Cristo vive en ellos. Quien no se entrega por entero a Dios se ve gobernado por otro poder y escucha otra voz cuyas sugestiones revisten un carácter completamente distinto. El servicio a medias coloca al agente humano del lado del enemigo como aliado eficaz de los ejércitos de las tinieblas. Discurso Maestro de Jesucristo, página 80. Por eso en nuestra vida, o servimos al Señor completamente o no lo servimos. No hay posiciones medias o componendas en este aspecto. En tercer lugar, la religión cristiana no puede aceptar ser una influencia entre muchas. Si está presente en la vida, necesariamente su influencia debe ser suprema y debe controlar todas las otras influencias, haciendo armonizar la vida con sus principios. El peor daño que le podemos hacer al prójimo es decir que somos, pero no vivir lo que decimos ser. Un cristiano lo es en todos los aspectos de su vida. Ellen G. White nos lleva a la reflexión diciendo: el baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador abandonado ni del renegado envilecido. Es la vida que en otros aspectos parece virtuosa y noble, pero en la cual se alberga un pecado, se consiente un vicio. Para el alma que lucha secretamente contra alguna tentación gigantesca, que tiembla al borde del precipicio, tal ejemplo es uno de los alicientes más poderosos para pecar. Aquel que a pesar de estar dotado de un alto concepto de la vida, de la verdad y del honor, quebranta voluntariamente un solo precepto de su santa ley, pervierte sus nobles dones en señuelos del pecado. El genio, el talento, la simpatía y aún los actos generosos y amables pueden llegar a ser lazos de Satanás para arrastrar a otras almas hasta hacerlas caer en el precipicio de la ruina para esta vida y para la venidera. El mismo libro Discurso Maestro de Jesucristo, pero ahora la página 81.
El daño más grande que podemos hacer al Evangelio es la vida de aquellos cristianos que no armonizan su vida con las enseñanzas de Jesús. Tienen o pretenden tener el corazón dividido. En este caso, Jesús presenta en contraste a Dios y a Mamón, a Dios y a las riquezas. Servir a Dios no es un impedimento para tener riqueza o prosperidad, pero es que los bienes de este mundo para el siervo de Dios no es un fin en sí mismo, sino medios que Dios te confía para administrarlos para el reino de Dios. Lo que está en juego es a quién amamos y a quién servimos de corazón, a Dios o a las riquezas. El amor a Dios es exclusivo, el dominio de Dios sobre nuestra vida es exclusivo. Tengamos presente lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra vida, nuestra existencia, se dirige al cielo, y nada debe impedirnos avanzar en esa dirección. Por lo tanto, como hijos de Dios, somos llamados a caminar en el reino de la gracia. Pero al caminar del reino de la gracia debemos tomar decisiones radicales. Y es, o servimos a Dios o servimos al mundo y sus deseos pecaminosos. No pueden haber las dos cosas, no podemos servir a los dos señores, porque o somos esclavos de uno o somos esclavos del otro, pero no podemos ser siervos de dos cosas que son totalmente contradictorias. El llamado entonces es a identificarnos completamente con el Señor. Apreciado amigo y hermano, estas reflexiones que Jesús hace en el Sermón del Monte cambia completamente nuestra visión de la vida. Por eso necesitamos el colirio del Espíritu Santo para que pueda corregir nuestra visión y podamos ver las cosas en su verdadera perspectiva. Por eso hoy debemos acercarnos al Señor, orar por su bendición y pedirle cada día que guíe nuestra existencia por las sendas de justicia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor guíe tu camino. Es mi oración por ti. Amén.